vamos con lo nuestro. Contracorriente ha obtenido el registro de visitas a Elena Iparraguirre, camarada Miriam, que para muchos era más severa y sanguinaria que el propio Abimael Guzmán. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una cadena de información que sale de la propia celda de esta líder senderista reconocida hoy también por las nuevas huestes, que están generando la violencia y el caos que vemos, está arrinconando a muchas regiones de nuestro país, como la de Puno. Vamos a ver en el siguiente informe que incluso ya reconocidos personajes que han purgado condenas por terrorismo como Alfredo Crespo o Iris Colchado Quiñones, la temida camarada Berta, entran y salen sin la mayor preocupación del gobierno de Dina Boluarte. Mi nombre es Wilfredo Robles Rivera y vengo en representación del Comité por la Libertad del presidente Pedro Castillo Terrones, de quien soy además su abogado defensor. Así fue la participación de Wilfredo Robles Rivera en la sesión 137 del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el 27 de febrero pasado. El quinto abogado del profesor Pedro Castillo es un ex condenado por terrorismo, que además lo visita constantemente en su celda de Barbadillo. Eso no es coincidencia. Sabemos que Pedro Castillo fue apoyado por el CONARE para la huelga del 2017. Sabemos que Pedro Castillo fue invitado por el Movadef a Bolivia a dar una charla. Antiguas y oscuras técnicas se repiten a vista y paciencia de una democracia boba que lo permite. Movadef es Sendero Luminoso y ahora se reúne dentro de instituciones oficiales. ¡Amnistía General y Reconciliación Nacional! Los abogados son correas de transmisión de Sendero, en este caso. Ellos llevan y traen directivas, documentos. En exclusiva, al descubierto, la nueva red de conexión, quienes estarían dirigiendo las marchas violentistas y cómo se infiltran en las protestas genuinas de un pueblo engañado. Contracorriente obtuvo la lista de visitantes en el penal de máxima seguridad de Chorrillos de la camarada Miriam y pone al descubierto la nueva red de transmisión de un sendero que parece estar más luminoso que nunca, con objetivos precisos que ya están ejecutando. La estrategia para ellos está funcionando, pero para nosotros solamente vemos unos abogados visitando a la camarada Miriam, nada más, pero no sabemos que ellos son correos de transmisión, cumplen otras tareas, otros objetivos. Las ideas y la mirada revolucionaria del camarada Gonzalo han seguido inspirando y siendo fuente de muchos debates y discursos en el movimiento revolucionario más allá del terrorismo. Existe una correa de transmisión que siempre han utilizado los delincuentes terroristas cuando han estado en algún penal. Todo esto se realiza por intermedio de las visitas que ellos reciben. Esta persona es una mujer de 75 años, condenada a 2 cadenas perpetuas. Y lo único que quiere es que la dejen tranquila. Los planes que nosotros aprobamos a nivel de Comité Central son planes estratégicos. Tiene 4 procesos abiertos, tiene derecho a defensa. Defensa que ejerce a veces ella misma, por eso llama la atención su lista de visitantes. Elena Albertina Iparraguirre Reboredo fue capturada junto a Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992. Con el brazo en alto y la mirada altiva que demostraban su terca y torcida personalidad fanática que la llevaron a idolatrar al líder terrorista, con quien después se casó en la cárcel. Los planes de cada uno de los hechos de la guerra son planes estrictamente tácticos. Aún en el invierno de su vida, lleva viva su entraña terrorista que la llevó a planificar y ordenar abominables actos terroristas, por los que hoy purga condena perpetua. Es miembro del Comité Histórico de Sendero Luminoso y hoy es indicada también como su nueva líder, confirmada por las bases, que por increíble que parezca, se siguen reuniendo. Una vez que se reúnen con Miriam, ellos se reúnen entre ellos, intercambian ideas y planifican las acciones que van a hacer de manera colectiva. Y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no?
Ellos son los otrora llamados abogados democráticos, sentenciados o acusados por terrorismo, que ahora, excarcelados, se dedican a defender sus oscuras causas y a continuar con la consigna del pensamiento de su líder. Ahora se llama ratio iuris, porque han cambiado, para que no lo reconozcan pues como abogados democráticos. Pero son los abogados los encargados que van y tienen el derecho de ingresar a los penales, y ellos sacan información desde ahí. Quería saber si usted actualmente representaba a la señora Elena Iparraguirre. Sí, soy su abogado. Quien habla al otro lado de la línea es Sebastián Chávez y Fuentes, abogado graduado en la Universidad San Marcos en el 2008 y uno de los 5 únicos visitantes de alias Camarada Miriam en el penal de máxima seguridad de Chorrillos, como vemos en este registro en exclusiva. Dice defenderla ad honorem en uno de sus 4 procesos abiertos. ¿Nunca cometió actos de terrorismo, doctor, usted? No lo sé. Es que, ¿qué respuesta es esa, doctor? No lo sé, no es una respuesta. No sé, eso depende de... Dice que depende de la Constitución con la que se juzguen los casos. Estos deben ser tipificados. Y aunque fue acusado por 3 fiscalías diferentes por terrorismo, él rechaza toda imputación. Cuando dicen Sendero muerto o no muerto, significa que tiene vida propia. O ha muerto o lo mataron. Ratio iuris es como un organismo creado por Sendero Luminoso, por el MOADEF, para defender a todas las personas que caen presos, caen prisioneros. Inmediatamente se aparecen los abogados democráticos o ratio iuris, que es lo mismo, ¿no? ¿Usted también es parte del MOVADEF? ¿Cuándo he sido? Le pregunto a usted. No, tú me estás diciendo si sigo siendo parte de MOVADEF actualmente, yo nunca he sido. Lo que pasa es que en la lista de planillones aparece como firmante. En este momento el MOVADEF representa a Sendero Luminoso. Está capacitada para infiltrarse, para ideologizar. Bueno, de repente he firmado, pero no soy miembro del MOVADEF. Todos los ciudadanos tenemos derecho, de alguna manera, si alguien nos pide un apoyo, apoyar a cualquier organización que participe en elecciones. ¿Usted simpatiza con el ideario de esta organización en particular, o no es así? Sí, dígame, ¿alguien puede estar en contra? La lucha legal forma parte de una de sus 3 luchas que tienen, ideológica, política, legales y reivindicativa. Y estos abogados están dentro de la estrategia legal de Sendero Luminoso, representada por MOVADEF. Por eso llama la atención uno de los principales visitantes de la sucesora de Abimael Guzmán en Chorrillos, Alfredo Víctor Crespo Bragairac. Crespo es la cabeza de todo lo que es el MOVADEF, ¿no? Y él conoce muy bien. Crespo es un viejo conocido de la DIRCOTE. No solo fue abogado de Abimael Guzmán y la cúpula senderista, también estuvo preso acusado de pertenecer al grupo terrorista más letal del siglo XX. Ahora defiende a Elena Iparraguirre en el caso Tarata. También la representó cuando solicitó el pedido del cuerpo de Abimael Guzmán. Es el actual secretario general del MOVADEF y aunque la justicia no ha verificado su dirección, pues no existe, sí le ha permitido defender en el Tribunal Constitucional un pedido para declarar inconstitucionales 8 leyes contra el terrorismo. Está preso casi 3 veces, tiene cierta información ideológica política y ha sido endurecido en las cárceles. Si se llega a nombrar un nuevo comité central, él podría ser uno de los componentes de ese comité central, un conspicuo representante del nuevo sendero que le llaman. En los últimos 7 años, Crespo Bragairac ha sido imputado 18 veces por terrorismo y aún así entra y sale del país, del penal y de las audiencias las veces que quiere, transmitiendo el pensamiento y los planes de Sendero Luminoso. Muchas veces los juzgadores nos dicen a nosotros como policías, ¿dónde está el coche bomba? ¿Dónde está el aniquilamiento selectivo? Ya no es. La ley 25475 en su artículo 5 específicamente dice el hecho de pertenecer solamente a una organización terrorista. Y nosotros hemos probado con la Fiscalía en el año 2015 y el año 2022 que Sendero es lo mismo que MOVADEF. Si volvemos a la lista de visitantes de alias Camarada Miriam, otro abogado democrático aparece, Miguel Cornelio Sánchez Calderón, afiliado al MOVADEF, acusado también en los últimos 5 años por 3 fiscalías por terrorismo. Tampoco tiene domicilio fijo y se reúne con la número 2 de Sendero en el penal cuando quiere. Vamos a emitir la resolución, el número que corresponda. 17 de marzo del 2022, cuando se estaba llevando a cabo una audiencia pública, ella aprovecha las cámaras y muestra un cartel en el cual emite una directiva, ¿no?, con relación al, según ellos le llaman, el asesinato del doctor Abimael Guzmán Reynoso.
Efectivamente, el 17 de septiembre pasado, Elena Iparraguirre mostró un cartel en la audiencia pública que luego fue replicado por sus bases en Ayacucho a la semana siguiente. Pero también seguiría mandando directivas clandestinamente a través de sus abogados que no son revisados ni al ingresar ni al salir del penal. Aparentemente ellos realizan la defensa de Miriam y cumplen otras tareas también, porque he visto, por ejemplo, en Sebastián Chávez, cuando reclamaban el cadáver de Guzmán, fue con la Iris Quiñones Colchado, él la acompañó, y esta señora Iris Quiñones, que también es visitante, también es correa de transmisión. Otra de las visitantes de Elena Iparraguirre Reboredo, alias camarada Miriam, es la camarada Berta, Iris Colchado Quiñones, que todos los sábados ingresa al penal a pasar todo el día con ella. Colchado fue condenada por terrorismo a 25 años de prisión y ya en libertad seguiría ejerciendo militancia y sería también una correa de transmisión. Un dato más es que su hermano visitó el despacho de Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno el año pasado. Cuando capturamos a Abimael Guzmán, nos emborrachamos de triunfo. No avisoramos en su momento que esto iba a continuar, que teníamos que hacer una guerra política ideológica. No a la Constitución del 93, todos por la Asamblea Constituyente. ¡Viva la República Popular! Es parte del ideario que comparten Sendero Luminoso y el Movadef. Un ideario que sigue avanzando, camuflado, escondido, infiltrado por un sendero que marcó el genocida, fanático y terrorista Abimael Guzmán. Avisados estamos. Nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, pero no vamos a la esencia de las cosas. Sobre la estrategia legal, se fueron un poco conocen cuáles son sus objetivos en sus planes. Ellos quieren traerse abajo toda la legislación antiterrorista. Quieren arrinconar al Estado a nivel internacional como un Estado genocida, que mataron a Guzmán, y pedir reparaciones por todos los detenidos por parte de la INCOT. De los 11.000 capturados y sentenciados por terrorismo, solo existen actualmente 256 internos en los penales. El resto no existe ni siquiera en una lista o en un padrón oficial para poder ubicarlos. Hablan de rehabilitación, pero no de arrepentimiento. Una nueva guerra ha comenzado sin que nos demos cuenta de que ya avanzaron lo suficiente como para poner en jaque otra vez a la nación. Llama poderosamente la atención, ¿no?, que el gobierno de Dina Boluarte ve cómo están organizándose los más temidos delincuentes terroristas de antaño hoy para generar el caos y la violencia, y no hay ningún tipo de trabajo de prevención y de inteligencia en el penal en donde está condenada a cadena perpetua, 2 cadenas perpetuas consecutivas. Elena Iparraguirre, la esposa de Abimael Guzmán, camarada Miriam, sigue coordinando, saben lo que está pasando, porque ella da directivas y luego estas se van ejecutando. Tiene conexiones con peligrosos líderes de este nuevo sendero en muchas regiones donde ya hemos constatado están operando, como Ayacucho, reportajes de Juana Avellaneda para este programa. ¿Qué pasa entonces? Hemos también develado cómo en la celda de Pedro Castillo entran y salen todos los que organizan después el caos y la violencia que estamos padeciendo en muchas regiones de nuestro país. ¿Por qué no hacen nada para impedir eso? Esta semana se le preguntó a la presidenta si el FENATEP, que es en lo que se ha convertido el SUTECONARE, del cual emergió Pedro Castillo como líder en el 2017, ¿por qué no lo declaran ilegal? Si eso lo avaló Iber Maraví, también con una herencia senderista en su momento. ¿Por qué no hacen nada por frenar esta embestida de origen terrorista que está generando la violencia en nuestro país? Violencia que hemos vivido recientemente en Puno, donde incendian todo, porque lo que quieren es imponer una asamblea constituyente y refundar el país. Imponer aquí un régimen autoritario, implacable, como quería el presidente Gonzalo Abimael Guzmán. No quieren hacer nada para evitarlo, al parecer. Vamos con el...